Estados Unidos debe más de 34 billones de dólares. Japón, más de 9 billones. China, casi 15 billones. Italia, España, Argentina, Brasil, todos endeudados. Todos, sin excepción. Pero aquí viene la pregunta que nadie en el colegio, en la universidad, ni en los noticieros se atreve a hacerte. Si todo el mundo debe dinero, ¿a quién se lo debe? Porque para que exista un deudor, tiene que existir un acreedor. Alguien que presta, alguien que cobra intereses, alguien que, si no le pagas, tiene el poder de hacerte arrodillar. Hoy vamos a descubrir quién es ese alguien. Y te adelanto que la respuesta no es un país, no es un banco tradicional, y no aparece en los titulares de los periódicos. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar va a cambiar la forma en que ves el dinero, los gobiernos y el mundo. Para entender quién tiene el dinero del mundo, primero necesitamos entender cómo un país se endeuda. Y lo voy a explicar con algo que todos conocemos: la tarjeta de crédito. Imagina que eres el gobierno de un país. Tienes que pagar hospitales, escuelas, policías, carreteras. Pero los impuestos que cobras no alcanzan. ¿Qué haces? Pides prestado. ¿Y cómo pide prestado un gobierno? Emitiendo bonos del Estado. Un bono es básicamente un papel que dice: te presto $1000 hoy, y en 10 años te los devuelvo con intereses. Quien compra ese bono es quien le está prestando dinero al gobierno. Hasta aquí todo suena lógico. El problema es que los gobiernos llevan décadas gastando más de lo que ganan. Y cada año que pasa, el agujero se hace más grande. Los intereses se acumulan. Y la deuda crece y crece. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda global total, sumando países, empresas y familias, supera los 300 billones de dólares. Eso es 300, con 12 ceros, una cifra tan grande que resulta casi imposible imaginarla. Espera, para un momento. 300 billones de dólares en deuda. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo? Ese dinero, alguien lo tiene, alguien lo prestó, alguien está recibiendo intereses cada segundo que pasa. Y ese alguien tiene algo que ningún ejército, ningún presidente, ningún parlamento del mundo tiene: el poder de decirle no a un país entero. ¿Quién tiene ese poder? Vamos a verlo. Pero primero, necesito que entiendas algo que los libros de economía nunca te van a enseñar. La deuda de los países no está en manos de una sola entidad. Está distribuida entre varios tipos de acreedores. Pero hay tres que concentran casi todo el poder financiero del planeta. El primero, y más poderoso acreedor del mundo moderno, es algo que suena muy técnico pero que domina todo: los bancos centrales. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón. Estos bancos tienen la capacidad de crear dinero de la nada, literalmente, y usarlo para comprar deuda de sus propios gobiernos. Se llama flexibilización cuantitativa, y desde la crisis de 2008 se ha usado de manera masiva. Solo la Reserva Federal de Estados Unidos llegó a tener en su balance más de 9 billones de dólares en bonos del gobierno americano. 9 billones. Eso significa que el gobierno de Estados Unidos le debe dinero a su propio banco central. El segundo gran acreedor del mundo son las gestoras de activos. Y aquí hay nombres que muy poca gente conoce pero que mueven el mundo financiero: BlackRock, Vanguard, State Street. Solo BlackRock gestiona más de 10 billones de dólares en activos. Para que te hagas una idea, eso es más que el Producto Interno Bruto de todos los países de América Latina juntos. Estos fondos compran bonos de gobiernos de todo el mundo. Cuando un país necesita financiación, muchas veces acaba pidiendo dinero, directa o indirectamente, a una de estas tres empresas. El tercer acreedor son los propios países. Sí, has oído bien. Los países se prestan dinero entre sí. China es uno de los mayores tenedores de deuda americana. Japón también. Arabia Saudita también. Y esto crea una red de dependencias geopolíticas de una complejidad brutal. Pero hay otros dos actores que merecen capítulo aparte: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cuando un país se queda sin dinero y no puede pagar sus deudas, hay dos opciones. O declara el impago, lo que se llama default, o llama al FMI y le pide un rescate. El FMI presta dinero, mucho dinero, pero con condiciones, siempre con condiciones. Recortes en el gasto público, privatizaciones, subida de impuestos, reformas estructurales.
Y si no cumples, el grifo se cierra. Argentina lo vivió en carne propia múltiples veces. Grecia lo sufrió durante la crisis del euro. Sri Lanka colapsó en 2022 y tuvo que llamar al FMI de rodillas. El caso más reciente fue Zambia, que tardó años en reestructurar su deuda con acreedores internacionales. La pregunta que muchos se hacen es, ¿el FMI ayuda a los países o los controla? La respuesta honesta es, hace las dos cosas al mismo tiempo. Oye, antes de seguir, si este contenido te está abriendo los ojos, si por fin estás entendiendo cosas que nadie te había explicado así de claro, dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Cada semana subimos historias financieras que el sistema preferiría que no supieras. No te pierdas ninguna. Suscríbete ahora y sigamos. Ahora viene la pregunta que pone los pelos de punta a cualquier economista. ¿Es posible pagar toda esta deuda? La respuesta corta es, no. No de la manera en que normalmente entendemos pagar. El sistema financiero global no está diseñado para que las deudas se paguen del todo. Está diseñado para que se gestionen, se refinancien, se renegocien, pero que sigan existiendo. ¿Por qué? Porque la deuda es el combustible del sistema. Sin deuda no hay dinero nuevo. Sin dinero nuevo no hay crecimiento. Y sin crecimiento, el sistema tal como lo conocemos, colapsa. Pero aquí está la trampa real. Cuando la deuda crece más rápido que la economía, cuando los intereses superan los ingresos, cuando los inversores empiezan a dudar de que un país pueda pagar, llega la crisis. Y las crisis no son iguales para todos. La deuda global no es solo un número en una pantalla. Es un mecanismo de transferencia de riqueza. Y entender en qué dirección fluye esa riqueza es quizás la lección más importante de todo este vídeo. ¿Quién gana con la deuda? Los que tienen capital para prestar. Los fondos de inversión que cobran intereses. Los bancos que gestionan las emisiones de deuda y se llevan comisiones millonarias. Los grandes inversores que compran bonos cuando los países están desesperados y venden cuando se recuperan. ¿Quién pierde con la deuda? Los ciudadanos de a pie. Cuando un gobierno tiene que destinar el 20, el 30 o incluso el 40% de sus ingresos a pagar intereses de deuda, ese dinero no va a hospitales, no va a escuelas, no va a pensiones, va directamente a los bolsillos de los acreedores. En 2023, países como Egipto, Pakistán o Ghana llegaron a destinar más del 40% de sus ingresos públicos solo al pago de intereses. 40 de cada $100 que entraban al Estado salían directamente a pagar deudas. Esto no es capitalismo ni socialismo. Esto es un sistema diseñado para que el dinero siempre suba, nunca baje. Esta es la pregunta que más miedo da hacer en público. ¿Qué pasaría si un país simplemente decidiera no pagar su deuda? Ha ocurrido. Argentina lo hizo en 2001 con el mayor default de la historia hasta ese momento. Ecuador lo hizo en 2008, declarando su deuda ilegítima. Islandia, durante la crisis financiera de 2008, tomó una decisión radical. Dejó caer a sus bancos y se negó a pagar a los acreedores extranjeros. ¿Y qué pasó? En el corto plazo, caos. Los mercados castigaron a esos países, la moneda se desplomó, la inflación disparó, el crédito internacional desapareció. El dolor fue brutal, pero en el medio y largo plazo, el resultado fue sorprendente. Islandia, que tomó la decisión más drástica, se recuperó mucho más rápido que Irlanda, Grecia o España, que optaron por rescatar a sus bancos y aplicar austeridad a tope. La lección es incómoda. El sistema de deuda global funciona en parte porque todos creen que es inevitable. Pero la historia demuestra que hay alternativas. Dolorosas, sí, pero alternativas. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos. Si todos los países están endeudados, ¿quién es el acreedor? La respuesta es, no hay un solo acreedor. Hay un sistema en el que los bancos centrales crean dinero, los fondos de inversión lo multiplican, los gobiernos lo piden prestado, y los ciudadanos lo pagan con su trabajo, sus impuestos y sus recortes. El verdadero dueño del dinero no es una persona, no es un país, es una arquitectura financiera construida durante décadas que beneficia a los que tienen capital y cobra la factura a los que no lo tienen. ¿Es esto una conspiración? No. Es mucho más inquietante que eso.
Es simplemente la lógica de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado para funcionar. Y lo primero que puedes hacer para protegerte es lo que ya estás haciendo: entenderlo. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de ese pequeño porcentaje de personas que realmente quiere entender cómo funciona el mundo del dinero. No te conformes con las respuestas fáciles. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Cada semana vamos a seguir destripando las historias financieras que moldean nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Dale like a este vídeo si te hizo pensar. Compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo. Y deja en los comentarios: ¿tú crees que el sistema de deuda global puede sostenerse, o esto acabará colapsando? Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el que no entiende el dinero, trabaja para el que sí lo entiende.